claro, cómo me aterrorizaba el cine. En realidad no. ¿Por qué? Oh, pues tienes que ayudarme a expresarlo bien, aunque tenía razón al estar asustado. Al principio fue horrible. Sennett deseó no haberme contratado. Yo apenas podía mantener el control. Mario, gracias. Lo cierto es que yo habría sido un desastre de no haber inventado a Charlotte el vagabundo. Sí, tenía ganas de hablarte acerca de cómo has escrito eso. Las palabras fueron fluyendo. Prácticamente se escribió solo. Recuerda, solo llevaba un mes con Sennett. Oh, aquel momento mágico, cuando crucé la puerta del vestuario. Me sentí poseído. Podía sentir como él me estaba llamando. Charlotte. Y una mierda. Y lo sabes. Pero la verdad es tan aburrida, George. Hay algunas escenas que se volvieron a rodar, incluso de los cortos del original Charlotte, se volvieron a rodar, por ejemplo, la secuencia esta de la boda y el novio, y que es verdad que cuenta el propio director que fue muy duro encontrar a un actor capaz de interpretar como lo hacía Robert en los gestos, en el caminar, en la forma de hablar. Él dice que más que una imitación, que se transformó realmente en Chaplin, porque es que la sonrisa, cómo miraba, es que es realmente una imitación perfecta. Perdón, porque Bueno, no es el único actor al que le he visto hacer esto, ¿no? Hay una escena en esta película que está basada en una escena de las películas de Chaplin, en la que cuando está hablando Hoover, él pincha dos panecillos y empieza a hacerlos bailar, Los zapatos, ¿no? Pues esa escena también la imita Johnny Depp en la película Quién arma a Gilbert Grape, y yo vi un documental sobre Chaplin y tal, y pusieron esa escena, pusieron la imagen de Chaplin y eran idénticas, y luego pusieron la imagen de Robert Downey Jr. y de esa escena también, y también era muy parecida. Lo que pasa es que el otro pudo imitarlo mejor, porque aquí se suponía que estaba que Charlotte lo estaba creando, ¿no? más que filmándola. Sí, sabemos que hay muchos imitadores de Chaplin, ¿no? Y gente que lo hace muy bien, ¿no? Incluso en todas las fiestas populares, ¿no? Aquí en Las Palmas, ¿no? Por ejemplo. Sí, casi siempre hacen más o menos lo mismo, ¿no? Es como imitar a Groucho, que hace dos movimientos y ya está, es imitar, ¿no? porque pero imitar el resto. Exacto, es imitar el difícil. resto, y además aguantar el peso de una película, ¿no? Eso es digno de mucho reconocimiento, que este actor lo tiene. Y no solo imitar el personaje de Chaplin, sino imitar o luego la faceta, como tú dices, de mayor, que por cierto el maquillaje, 6 horas de maquillaje era para poder hacer este hombre mayor, que de un parecido asombroso. Pones una foto del verdadero y el maquillaje. Exacto, sí, por eso yo dije al principio que la interpretación casi me gusta más verlo de mayor que de joven. Y luego también recoge, digamos, no vacíos, pero sí a veces las contrariedades que había en el personaje de Chaplin, ¿no? Pero Chaplin, como muchos, ¿no? Había días que parecía que pues seguía siendo el vagabundo de siempre, y había momentos en que parecía que era el divo, ¿no? Que no le importaba nada y que estaba por encima de todo, que Chaplin lo tenía y lo reconocía también, ¿no? Recuerdan aquella cuando él va en el coche con el chofer y va entrando, ¿no? No saluda a algunos, y cuando empieza a llegar a los estudios empieza a saludar a la gente, ¿no? Los campesinos, aquello, Dios, Charlotte, y él ni caso. Y cuando llega a los estudios, pues y empieza a hacer 4 muecas y todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo. Es decir, también tenía esa parte pues agria, esa parte, y un hombre con un carácter difícil, ¿no? Porque Chaplin lo era y él lo reconocía. De él siempre se ha dicho que era un déspota dirigiendo. Sí, exacto, es decir, que tiene un carácter muy, muy, muy difícil. En Candileja, a la actriz que hace de bailarina, es decir, la trataba muy mal en el rodaje, es decir, porque era muy exigente, era muy perfeccionista, y esto lo retrata, que incluso ese deseo de la perfección en el trabajo le llevaba a la destrucción de la relación con sus parejas, ¿no? Porque era el trabajo, y que saliera como él quería, era perfeccionista, ¿no? Muy perfeccionista. Sí, eso pues le pasaba factura. Esta película deja una laguna, bueno, la nombre de un poco de pasada, pero que eran sus 2 últimas películas, que son películas de las menos tratadas siempre por los cinéfilos, que algún día tendremos que traer aquí, porque son películas dignas de estudio, que es Un rey en Nueva York y La condesa de Hong Kong, que son películas curiosas de un Chaplin que como que empezaba, e incluso la última creo que era hecha desde el exilio, porque ella estaba ya exiliado,
con Marlon Brando y Sofía Loren, creo que era. Sí. Película muy sí. curiosa porque no rompió con su estilo, con su... Una película totalmente que tú la ves y si no te dicen que es de Chaplin, pues ni... porque... Sí, porque claro, cuando no aparece Chaplin, pues tú dices, bueno, aparece, pero es lo típico, cuando pasó a ser, por ejemplo, Candilejas, ¿no? Pues claro, no era una misma autobiografía, ¿no? Y es la tristeza del payaso, que siempre se dice, ¿no? La tristeza del cómico. Pero claro, no aparecía el Charlot de siempre, ¿no? No aparecía como si aparecía en El Gran Dictador, como si aparecía en Tiempos Modernos, como si aparecía en Las Horas Grandes, que tuvieron pues muchísimo... Es que él se vio obligado a reinventarse porque si no claro, se iba a reinventarse totalmente. Es un hombre que totalmente siempre se iba reinventando porque sabía que... Y tenía inteligencia para eso. Reinventarse al sonoro, reinventarse luego de pasar a su personaje típico a... Y además estabas diciendo de lo trabajador que era. Por lo visto, cuando murió tenía también pensado hacer otras películas, ¿no? Seguía pensando siempre en qué hacer de nuevo. Por cierto, que Clint Eastwood no fue el primero en entrar al cine, el fundador del FBI, sino que yo creo que esta fue la primera película que lo pone en pantalla. Porque Yo lo he visto en bastantes películas, lo que pasa es que un personaje muy... Aquí no he tratado con la delicadeza con la que trató Clint Eastwood, aquí he tratado como el malo, como el déspota, como buscando la mínima quisquilla. Claro, y luego está todo el tema de la Casa Bruja, el macartismo, todo esto aparece ahí, ¿no? Que fue la imágenes reales también. La espina de Chaplin, ¿no? Así como, digamos, le ha dado fama a un país que luego mismo se tuvo que exiliar. Por una tontería, pero vamos, Sí, y luego el problema y la tragedia de Chaplin que era que no estaba a gusto ni siquiera en el Reino Unido, ni siquiera en su tierra, ¿no? Pero esto también le pasó a Lennon, por ejemplo, también lo querían echar el FBI y todo esto, ¿sabes? Que 30 años después no... no... Son personajes incómodos. 20 o 30 años después la cosa no haya cambiado. Igual que cuando fueran el Oscar honorífico. Pues vale, pero es que ustedes me echaron de aquí, Es que yo no hubiera ido. Claro, pensé cuando se lo estaban dando, que yo no voy. Pero claro, era otra época y era otra circunstancia, es decir... No, y era una persona que sabía incluso perdonar esas cosas, ¿no? Y que sabía esto era comprender la historia y comprender que... Pues que en determinados momentos se hacen cosas que no deberían hacerse. No, y que no era un homenaje de la política, sino de la gente del cine. Pero es que la gente del cine, cuando echaron a Chaplin, empezaron a darle mucha caña. Pasaron bastantes años desde que Chaplin se fue hasta que gente nueva en el cine empezó a decir, oye, que nos falta este tío, ¿no? Que nadie se da cuenta lo bueno que era. Y fue que, no sé si les entró miedo o se creyeron las mentiras que sobre él contaba el macartismo y el FBI y tal, pero se le criticó muchísimo a Chaplin, ¿no? O sea, que la gente del cine, la misma que muchos que estaban allí dándole aplausos, habían criminalizado a Chaplin de una manera brutal. Sí, pero luego, gracias a Dios, el tiempo pone las cosas en sus sitios y la verdad en su sitio. Y yo creo que uno de los momentos más emotivos de la película, cuando él, que esto es real porque él está en la sala maquillándose y por un monitor pequeño vemos las imágenes reales de esa ceremonia, que sale Walter Matthau, que eran los encargados de presentar a Chaplin, y en lo que están viéndose todos esos trozos de película, él está ahí a un lado viéndole y emocionándose, que dice, y le gustará estos trozos de películas viejas, porque estos son películas viejas, que ya a lo mejor no les dicen nada, y las carcajadas de la sala de un personaje y de un humor tan universal, porque yo creo que una película de Chaplin tú se la pones a alguien dentro de 100 años y se seguirá riendo, porque se seguirá riendo o emocionando, y seguirá viendo el elemento crítico que tiene, ¿no? ¿Qué película más crítica que El Chico? Si es un corto, en realidad es un cortometraje, no es una película muy grande, y es una película crítica, pues, pero es una crítica feroz, ¿no? A la sociedad capitalista, bueno, a la sociedad capitalista, al mundo actual, ¿no? También. No, pero es que gran parte de lo que estaba pasando antes en la depresión en Estados Unidos está pasando ahora con la crisis. Con la crisis. Que esto no pierde vigencia. Tiempos modernos, que yo la vi hace mucho y la ves ahora y dices, pero si está retratando lo que sucede ahora, porque hace una crítica al paro, a los trabajos de mierda, y luego sobre todo también a la tecnología, la tecnología elimina. Se come al mismo, que aquella escena magnífica que era Chaplin en medio de la maquinaria. O sea, es que la tecnología come al hombre, es que se come al hombre, ¿no? Nos vemos a todos como estamos con la máquina para comer, no dejes, también. Puedes trabajar y comer a la vez. Y el Gran Dictador, ¿no?
que es otra que... El gran dictador es una... Que dice que Hitler se copió de él. Dice, ¿quién se copió a quién? Porque... No, pero yo le había caído. Luego empiezas a mirarlo y sí, ¿te acuerdas cuando dijimos que Hitler era una folclórica, no? Era una diva. Pues sí, es que tenía mucho Charlotte, ¿no? Que no lo supe ver hasta que no escuché hay esto. una escena también, bueno, que dice que es verdad, ¿no? Cuando se encuentra con aquel nazi. Yo no sé si es la misma escena de cuando Hoover, antes que está aquel nazi hablando. Es otra. Es otra, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué tiene usted contra nosotros, no? Y él le responde, pero ¿qué tienen ustedes contra el resto del mundo, no? ¿Qué tienen ustedes los nazis contra el resto? Que tienen que acabar con ellos. El gran dictador es magnífico, ¿no? Sobre todo su discurso final, que es muy... Luego, vuelvo a mencionar a Mario Moreno, ¿no? En el embajador hace un discurso pues muy parecido al gran dictador, ¿no?